¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Nos encontramos en sus cápsulas de historia que hemos estado comentando. La sesión anterior vimos, entre otras obras, la saga de Robin de Reuter e Imperialismo y Teología. En este caso, el libro que vamos a reseñar a continuación es como una continuación o un complemento, por decirlo así, del de Imperialismo y Teología. Se llama Bicentenario de un patriota al servicio del enemigo de México, la verdad sobre Juárez y el Partido Liberal, historia no oficial. Es muy interesante este libro, el autor es Luis Reed Torres, por el hecho de que nos menciona muchas cosas, ¿no? Desgraciadamente tenemos aquí una idea de que de que Juárez y su grupo pues que lucharon contra los conservadores y contra los invasores franceses, pues fueron realmente los héroes o los nacionalistas, ya que defendieron al país de la invasión extranjera y nos sacaron del yugo francés, etcétera. Sin embargo, lo que no se sabe o poco se comenta o se dice de manera sesgada es como Juárez pues prácticamente hizo lo que los gringos le decían, casi le decían tírate al suelo y ponte como tapete, del tipo lo hacía con tal de que lo reconocieran, y pues fue una situación bastante nefasta, y aunque se derrotó a los franceses, pues el yugo norteamericano no se logró quitar. De hecho, Porfirio Díaz se lo logró sacudir un poco, pero por lo mismo que ya no se empezó a hacer grato a los norteamericanos, pues terminan armándole una revolución para derrocarlo, entre otras cosas. Dice aquí: Bicentenario de un patriota al servicio del enemigo de México. ¿Sabe usted que la doctrina Monroe y el Sino Manifiesto fue impuesto a México por mexicanos, por los famosos liberales puros que les llamaban? Que los altos círculos de Estados Unidos siempre consideraron a México y a los mexicanos inferiores y solo dignos de desprecio, como ya habíamos visto algunas citas la anterior cápsula. Que importantes personajes mexicanos se aliaron con los yanquis y aplaudieron la derrota de 1857. Que don Benito Juárez jamás gobernó con la constitución que decía defender. Que el Partido Liberal pactó muchos tratados, no solo el McLean, altamente lesivo para México. Que los liberales más importantes llegaron hasta el soborno con tal de lograr la ratificación del tratado McLean-Ocampo. Que la flota estadounidense salvó a Juárez de ser vencido en 1860. Que don Benito recibió de cuelga de cumpleaños la bandera yanqui de un barco que invadió el Golfo de México. Que fue la Casa Blanca la que verdaderamente derribó el imperio de Maximiliano. Estos y otros sensacionales temas históricos en la pluma de Luis Reed Torres. Vamos viendo un poquito la, el índice. Capítulo 1: la Inglaterra protestante y la España católica luchan en América. Defectos, devastadores efectos de la leyenda negra. Odio imperecedero a España en enorme cantidad de material. Dogma político derivado del fanatismo religioso, los calvinistas contra los católicos. Capítulo 2: los mexicanos, una mezcla emponzoñada de color y sangre. Profunda convicción del favoritismo divino. Los negros más simios que hombres verdaderos. Los vitriólicos juicios contra México, los mexicanos. La raza mexicana imbécil e indolente. Buchanan. ¿Por qué no se realizó una anexión completa? Que gracias a eso nos salvamos, porque nos veían con asco. Si nos hubieran visto como pares, posiblemente se hubieran anexado todo el país, pero como les daba asco mezclarse con nosotros, eso de cierta manera nos salvó a que nos completamente nos absorbieran. Capítulo 3: Quinta: columnistas en México impulsan el destino manifiesto. Con el tiempo han de ser nuestros enemigos jurados. Complaciente grupo mexicano tutoreado desde el norte. Tortuosas maniobras para que se perdieran Texas y California. Brindis por la mutilación del 55% del territorio. El famoso brindis del desierto de los leones, donde unos infames disque mexicanos pues prácticamente les besaban los pies a los norteamericanos porque nos habían derrotado. Lo que empezaron el general Scott y el comisionado Trist. Capítulo 4: modernidad de importación que nunca se consolidó, los dos extremos del dilema: guardar fidelidad o embarcarse en la aventura. Fatal resultado: naciones históricamente híbridas, camino erizado de dificultades y desatino de los conservadores. Capítulo 5: se llamaban liberales, pero sus imposiciones fueron brutales. Un programa nada grato al puritanismo calvinista. Álvarez, los Pintos y una sublevación inesperada. La ley llevaba a la ruina, pero para eso había sobornos. Capítulo 6: constitución liberal repudiada por, irónicamente, liberales. Lo que la nación pensara no importaba en lo absoluto. Generalizado rechazo a aquella imposición. Un liberal que dice la verdad, la función solar es sostenido por la coacción. Capítulo 7: una presidencia de dudosa legitimidad. A la hora buena el compadre se echó atrás. Contradicciones legales de los liberales. ¿Por qué don Benito quedó legalmente nulificado? El poder quedó en manos de un fascineroso. La sede del extranjero por si algo faltaba. Juárez carecía de facultades que Ford tampoco tuvo. Capítulo 8: el brazo por la calle con el destino manifiesto. Primera parte: la explosiva figura de un ministro singular, de vuelta con quienes sí lo consentían. Estados Unidos, el árbitro indiscutible del destino de México. Capítulo 9: el brazo por la calle con el destino manifiesto. Segunda parte: el cordial trato con un defraudador financiero. Churchwell, enterado
antes que a los mexicanos. Tras el defraudador se recibió a un embustero. Los puntos sobre las IES en las dos notas llenas de dignidad. El pago por reconocimiento. Capítulo 10. Repudio tratado que solo los juaristas justificaron. Se violaba la constitución que supuestamente se defendía. Más condenas en esta época y también tiempo después. Empecinamiento en justificar lo injustificable. En íntima comunión con la intervención yanqui. Capítulo 11. Ni con embustes pudieron lograr ratificación. Liberales tristes y cabizbajos porque no pasaba el tratado. Fin de un mito, documento oficial de ratificación. Ni siquiera se acuerdan de quién frustró el tratado. Hay de aquel que hubiese contrariado a don Benito Juárez. Juárez soportaba a todos menos que lo contrariaran en sus ideas. De hecho, por eso pues mató hasta mismos liberales. Capítulo 12. Otros tratados de los que nadie habla. Firman convenios a la menor provocación, que era en verdad el tratado Mon el Monte, incansable para hipotecar el país. Discusión que cayó como un latigazo. El colmo tratado con una empresa fantasma. Ante estos hechos, imposible condenar a los conservadores. Capítulo 13. Como un ladrón en la noche, si los yanquis hubiera perdido la guerra. Nuestra conducta muy aceptable para Juárez. Cass. Sólidas conclusiones de Bulnes y Villaseñor. Ferviente gratitud de la mano generosa de Buchanan. El operante monroísmo que engalanaba a don Benito. Barras y estrellas como preciada cuelga de cumpleaños. Capítulo 14. El golpe decisivo vino de fuera. Con todo y sesión mostraron las fauces. América para los americanos, pero del norte. Francia amenazaba nuestra justa influencia. Seward, como poseído, exigía a Matías Romero la doctrina Monroe. Juárez decreta llamar soldados extranjeros. Los franceses echados de México por Washington. Vana ilusión de Maximiliano frente al veto yanqui. 3 palabras y amenazas, armas y municiones. En conclusión, la Casa Blanca liquidó el imperio. Capítulo 15. Ave Stewart, los que van a vivir te saludan. Ignacio Mariscal pasa lista con Grant. Duelo de elogios y la casa por la ventana. Seráfica semblanza de Seward, su dogma la doctrina Monroe. Que se consolida la doctrina Monroe. El yermo, Olofón, despedida y flaco favor por desmedido elogio. A pedirse con nuevos documentos y fotografías. Y bueno, esta obra pues es muy interesante porque desmitifica pues muchas cosas que nosotros creíamos sobre este señor Benito Juárez, que desgraciadamente y en algunas ocasiones, sobre todo el gobierno que actualmente está en el poder en México, pues lo pone como un santo casi inmaculado junto con Lázaro Cárdenas e Hidalgo y varios ahí personajes de ciencia ficción, pues que en realidad si ya se ponen a estudiarlos bien, pues no eran ni tan patrióticos, ni tan buenos, ni hicieron cambios ni transformaciones tan favorables para el país como se cree o como la historia oficial nos quiere dogmatizar o fanatizar con ello, ¿no? Entonces, para desenredar un poco esas telarañas mentales sobre esta situación de Juárez y la guerra de reforma y cómo Estados Unidos pues influyó para que él pudiera ganar, se recomienda ampliamente la lectura de de Al servicio del enemigo de México, tercera edición. Lo pueden conseguir directamente los que viven en Ciudad de México con el autor Luis Rí Torres. Los que no, pues lo pueden conseguir en alguna librería por ahí. Este libro es más o menos nuevo, entonces sí se puede encontrar en algunos lados. O también, aquí por ejemplo en Guadalajara está la librería Valkyria y por la Valkyria cerca del centro, no sé, esperemos pronto la abran, ahí por el andador de Pedrolosa. O también me pueden conseguir con nuestros amigos de Vigente la Derrota Mundial. Ellos a cualquier parte de la República les pueden enviar los libros que quieran, ¿verdad? Entonces ahí está la invitación para que le den una leída Al servicio del enemigo de Luis Torres de México, para que pues vean una versión diferente de Juárez y no nos creamos siempre lo que nos quiere dictar la historia oficial. Espero les haya gustado, nos vemos en la siguiente cápsula, hasta luego.